Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Pues bien, hoy comencé con una raga india tocada en el bansuri, la flauta tradicional de la India. Y lo que hice básicamente fue un pequeño excursus sobre una raga. Las ragas son piezas musicales que se tocan o bien al amanecer o al atardecer y entrada a la noche. Y cada raga tiene su feeling, su sentir, su emoción, ¿no? En concreto, esta raga se llama raga Bhupali y se hace sobre una escala pentatónica muy conocida en muchas culturas. Y se toca más hacia la noche. Y después veréis por qué. O sea, tiene un simbolismo. En este vídeo me gustaría hablar de la relación entre la armonía, la terapia, la música en general, entendida no solo desde un punto de vista melódico de piezas musicales, sino también interior. Nosotros somos un instrumento, como he dicho algunas veces, y tenemos que estar afinados. Por eso hace años inicié el curso de armoniterapia, que sigue creciendo, y en él pues exploramos diferentes maneras de conocernos por medio de artes que tienen que ver con la armonía, y hay muchas aproximaciones que nos dan diferentes perspectivas de nosotros mismos. Y en una de esas perspectivas utilizamos la voz, el canto, incluso algún instrumento. Hay personas pues, que se pueden aproximar al curso sabiendo tocar pues, un instrumento como puede ser la guitarra o el piano, la flauta, y digamos que eso puede ayudar porque da una dimensión de comprensión más profunda. Y para daros un ejemplo, hoy voy a explicar un poquito la música sobre el bansuri. Otro día me centraré más en otro instrumento. Si recordáis, la vez anterior pues hice una pequeña demostración con el laúd turco. Y bueno, en el caso del bansuri tenemos una flauta de bambú. Ban es bambú y suri viene de swar, que es nota en sánscrito. Hace ya algunos años publiqué un artículo en el blog llamado La Nota del Ser e hice con este bansuri una pequeña composición que utilicé luego para la banda sonora del canal. Y una de las características de este instrumento es que en sus tamaños más grandes es duro de tocar. De hecho, después de varios años todavía sigo sintiendo algo de dolor en la mano izquierda cuando toco pues, un tiempo prolongado, ¿no? Porque exige cierta extensión muscular y al comienzo fue como una tortura china. Esto se lo comentaba al hombre que distribuye estos bansuris en España, que es Jordi Ferrer. No sé si todavía sigue distribuyéndolos, pero lo comentaba con él que al comienzo pues es duro. Y yo soy autodidacta, aunque evidentemente pues me he fijado en muchos bansuristas. Hay en la India una increíble cantidad de maestros. En concreto, uno me llamó la atención, que es Venugopal. Con él estudió Jordi Ferrer también. Y bueno, yo no he estudiado con él, pero me he fijado, ¿no?, en cómo desarrolla las ragas. También he escuchado a otros bansuristas, evidentemente. Y lo que más me llama la atención es esa relajación que uno siente al escuchar el bambú. El sonido del bambú en las culturas antiguas tiene algo especial. Lo vemos en China, lo vemos en la cultura turca, sufí, con los neys. Algún día os mostraré también un ney. Y en la India, pues, el bansuri es uno de los instrumentos sagrados asociados al alma de la humanidad, que allí llaman Krishna. El alma es el Adam, básicamente, ¿no? El Adam, en este caso, no caído, porque se asocia a una dimensión más elevada. Recordad que en la tradición hebrea también se habla de
una parte de Adán que no cayó. Pues eso es lo que en la India llaman Krishna. Sería como la humanidad ungida de conciencia, ¿no? Sat, Chit, Ananda, en la India es ser, conciencia y dicha, que es un aspecto de nuestro ser, y muchas de estas músicas tienen como misiva conectarnos a esa dimensión más serena. Pero evidentemente hay una dimensión más profunda que tiene la reconciliación de la humanidad a la fuente primordial. Es lo que llamamos el espíritu de verdad, que se manifiesta a través de nosotros. Comienza de un modo emocional, como un bebé que nace, ¿no? Es lo que llaman en la tradición del Nuevo Testamento pues, el Espíritu Santo. Y el espíritu de verdad es un paso más profundo, tiene que ver con la mente mesiánica. Por eso dijo el Maestro: yo os enviaré al ayudante, desde el Padre. El Espíritu Santo, incluso el espíritu de verdad. Es decir, hay un matiz. Y para mí la música sagrada tiene que tener como fundamento esa afinación interior para poder recibir el yo o las vibraciones del yo más elevado y expresarlas en el mundo. Hay tradiciones donde la misión de conciencia universal no está todavía muy definida. En la India, por ejemplo, se habla más bien de la serenidad, la calma, el trascender, el disolverse en el absoluto. Pero en la enseñanza de Isho, Yeshua, como dirían en hebreo algunos, hay una responsabilidad de traer la luz al mundo y de ser una guía para personas y almas que están perdidas y rescatar lo que se había perdido, como se dijo. Yo soy la luz del cosmos y vosotros sois la luz del cosmos. Eso aparece en Mateo 5. Yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas. La vid verdadera es la genética original de Adán y las ramas pues, son una expresión de esa genética. Es decir, que lo que se llama Isho en arameo, Isha en otras culturas, la salvación por medio de la vida, que se asemeja a tissue en inglés, que es tejido, es una extensión de luz, una ramificación de luz a través de la humanidad más consciente en la Tierra y en otros sistemas, no solo en este sistema solar. Y para mí la música tiene que ser un recordatorio de todo eso. En este caso concreto, si os fijáis, pues la flauta tiene 7 agujeros principales, aunque luego pues, hay un octavo aquí atrás que le da un sonido y afinación concreta. El octavo representa la octava, los 6 pueden representar esas 6 esferas del alma que se rompieron hace muchísimos miles de años y que hicieron caer a Adán a la dimensión material, física. Nosotros tenemos que crecer de nuevo, expandir nuestro ser, de tal manera que toquemos la octava superior, la que olvidamos. Estamos en una octava muy densa. Y el número 7 tiene que ver con la completud, con el crecimiento. Todo se completa en 7 pasos. Por eso las 7 notas principales de la música representan los 7 centros principales. Dependiendo de la enseñanza, se van a mencionar de un modo o de otro. Y también hay diferentes sistemas, ¿no? No es lo mismo los centros en el cuerpo físico que en el cuerpo energético, que en todo el alma. Todos estos aspectos los exploramos en el curso de armoniterapia y evidentemente pues ahí vamos a fondo a lo que es el autoconocimiento por medio de una exploración de las sensaciones, las emociones, los pensamientos, el monitoreo de uno mismo, el autoestudio. Todo eso requiere una ciencia y tiene que ser una ciencia armónica, porque nosotros somos seres armónicos. Y bueno, para eso no solo tengo lo que son sesiones individuales, sino también pues, colectivas. Tengo un chat, un grupo de estudio, donde pues de vez en cuando publico material o comentarios que pueden ser de ayuda y cada cual pues participa
de acuerdo a su inquietud, ¿no? Y para seguir explicando lo que representa una flauta de bambú como esta, en la India las notas principales, lo que nosotros llamamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lo llaman sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Y estas también tienen un significado, un simbolismo, que es muy curioso. En la India pues suenan igual, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y en este caso pues he comenzado desde un mi, porque la flauta está en mi. En la India no se toma como referencia la base, o sea, el agujero de aquí, que es lo que se hace en Occidente. Se toma como referencia la mitad. Y estas, digamos que están para ayudar a que la melodía tenga como unas notas guía que la impulsan, ¿no? Y me llamó la atención que cada una de las notas tiene un significado. Para poneros un ejemplo, en la raga que toqué, que recibe el nombre de Bhupali, se eliminan 2 notas. Son 7, se eliminan 2, quedan 5. Eso es una escala pentatónica. Y en la escala pentatónica tenemos un sonido muy característico que comparten muchísimas culturas. En China, en Asia Central, en la India, por supuesto, en Turquía, en Irlanda, Escocia, la música celta utiliza muchísimo esa escala. Las músicas chamánicas de Sudamérica. Escuchad las flautas de Pan, ¿no? En Perú, Ecuador. Todas esas culturas utilizan muchísimo esa escala pentatónica y en la India la raga Bhupali se basa en esa escala concretamente. Hay muchísimas ragas y muchísimas escalas. Es un mundo fascinante. Pero esta en concreto elimina esas 2 notas. Según la tradición india, porque representa un estado de desapego y se suele tocar más bien hacia la noche. En la noche es cuando los sentidos se retraen, cuando todo está aparentemente más en calma, aunque bueno, la selva por la noche tiene muchísimos sonidos. Yo no he dormido nunca en la selva o cerca de la selva, pero lo sé por documentales y películas, ¿no? Parece que cobra una vida que no es tan evidente durante el día. Se oyen sonidos incluso misteriosos, que nadie sabe de dónde vienen, ¿no? Y nosotros también, cuando vamos hacia adentro o cuando tratamos de dormirnos, podemos sentir emergiendo desde nuestro ser ciertas sensaciones y emociones que a veces pues, son misteriosas, enigmáticas, problemáticas si no nos dejan tranquilos. Puede haber preocupaciones o algún tipo de inquietud que nos haga experimentar el desasosiego. Entonces este tipo de escala pentatónica tiene como misiva rescatar de nosotros un feeling, una sensación de estoy ya más allá de todas esas preocupaciones, y por eso hay 2 notas que no aparecen. Una es la nota Ma, que en este caso se puede tocar con todos los agujeros abiertos o con este semiabierto. Hay 2 más, un Ma tibra y el Ma normal, que es este semiabierto, y representa el amor mundano, por así decirlo, o el amor a las cosas, a las personas, pero en un sentido más sensual. Entonces hay que rescatar un amor más consciente. Para ello tenemos que afinar nuestro corazón. Y luego está la nota Ni, que es esta de aquí,
que si os fijáis conduce a la nota sa. El do inicial, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la séptima nota o la nota sensible, porque conduce a la tónica de la octava. Y eso tiene un simbolismo bastante interesante que encaja mucho con esta tradición india que dice que la nota ni representa el placer físico, el placer carnal de este mundo. Entonces se elimina, porque cuando estamos en un estado de desapego ya no tenemos necesidad de placer físico ni de un amor mundano. Todo eso ha quedado atrás. Lo que queda es la alegría, la dicha, el desapego que experimentamos con esa raga, ¿no? Es algo que se siente, ¿no? Es una pasión por la vida, pero no desenfrenada. Eso es lo importante, ¿no? Cuando caemos en desenfreno, en pasiones bajas, por muy placenteras que sean, estamos ya fuera de nuestro centro. Porque nuestro verdadero ser no es un apasionamiento voluptuoso, sensual de los sentidos. Es sereno, es estable, es armonioso. Entonces, muchas ragas tienen como objetivo conducirnos a ese estado de calma interior. Por eso la música india y muchas otras músicas tradicionales se utilizan para meditar. Yo muchas veces por las mañanas lo que hago es coger el bansuri. Hago un sitting, evidentemente, pero a lo mejor no me tiro 10, 20 minutos en silencio. Cojo la flauta y me pongo a experimentar pues, esa calma con los sonidos de la flauta, tocando una raga quizás o improvisando, y os puedo asegurar que funciona a la perfección. Uno se siente muchísimo más calmado. Como decía Rumi, aquel famoso sabio sufí turco, cuando os levantéis por la mañana no os pongáis directamente a estudiar o a trabajar, coger un instrumento musical. Él en concreto tocaba mucho el rebab, que es como una especie de violín vertical, que también tiene un sonido muy característico. Y en la música sufí se utiliza el rebab, el ney, que es la flauta que se toca de este modo, ¿no? También se utiliza el laúd, y digamos que todos esos instrumentos tienen un simbolismo, ¿no? El bambú, según la enseñanza sufí, ha sido cortado del cañaveral y cuando nosotros lo tocamos es como si estuviese gimiendo el alma para volver a la unidad primigenia. Entonces, eso es otro simbolismo interesante, ¿no? Cuando tocamos una flauta es como el gemir del alma. El alma a veces siente anhelo, siente tristeza porque ha sido desgajada de su origen, y es lo que sentimos en el mundo, ¿no? Un cierto dolor, una cierta pena por todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, pero también un júbilo, una dicha, porque venimos de la fuente de la vida, de la dicha. Entonces, el recuerdo de eso nos trae una esperanza, una sensación de plenitud, y también lo podemos vivir con la música, ¿no? Para mí la música es algo que nunca decepciona. A mí nunca me ha decepcionado el estudiar música, el profundizar. Todo lo contrario. Cada día me enamoro más y más de la música porque es la esencia del universo. Y la música es vibración. Y esa vibración evidentemente se puede expresar con símbolos, se puede expresar con números. No quiere decir que en el universo haya números. Hay ritmos, hay frecuencias que se pueden expresar con números, y por eso los pitagóricos decían que todo es número. En ese sentido, los números son funciones, son cosas, son expresiones, no son los numeritos, ¿no? Lo digo porque hoy en día hay una tendencia a decir que vivimos en una matrix y que esa matrix pues, son esos numeritos, ¿no? Como en la película, cayendo con colorines verdes, ¿no? Y
eso nos puede hacer creer que estamos atrapados en un conjunto de frecuencias matemáticas de las cuales no podemos salir, pero en realidad el ser se expresa con una radiación, una luz, que genera diferentes frecuencias. Y si bien se pueden expresar con números, no necesariamente son frecuencias de esclavitud, pueden ser frecuencias de liberación. Por ejemplo, el 1, que no es un número, según las viejas enseñanzas, es la unidad en nosotros. Cuando somos uno, cuando estamos afinados con nuestro verdadero ser, no hay división. En cambio, cuando estamos tratando de decidir entre una cosa u otra, cuando vemos las cosas en blanco y negro, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, deseo, no deseo, quítame este dolor, quítame esta enfermedad, ahí ya entramos en una dicotomía que se representa con el número 2, pero el número 2 tiene que ser reconciliado por una tercera fuerza. El sí y el no tienen que trascenderse. Cuando ya estamos más allá de ese sí y no, hay un sí gigantesco. Es un sí a mi verdadero ser, un sí a la vida, un sí a ese origen que se tiene que expresar a través de nosotros. Entonces podemos decir no a aquello que es efímero. Incluso los placeres más intensos de este mundo. Y en eso consiste básicamente el estudio armonioso de los instrumentos de la música, de uno mismo, recordarnos y afinarnos. Y todos los instrumentos tradicionales tienen su historia, tienen su filosofía mística, por así decirlo. El ney y el bansuri, que son las flautas de Oriente Medio y la India respectivamente, tienen algo especial. Si bien es cierto que la sensación que uno siente es diferente. Con el bansuri yo lo que siento es un tipo de dicha o de calma. En cambio con el ney muchas veces lo que siento es una necesidad de introspectar o de trascendencia mística, de descubrir el misterio de la vida, porque muchas veces lo que se hace con los neys es tocar lo que allí llaman el makam hiyas, que en la India conocen como raga bhairab, que tiene un sonido muy distinto, ¿no? Es un sonido más misterioso, te mueve a buscar el origen de ciertas manifestaciones, ¿no? Y evidentemente eso tiene un efecto en el alma, en cómo sentimos. Y muchas de las piezas musicales de Oriente Medio utilizan esa escala que nosotros la llamamos doble armónica o armónica menor doble, también escala árabe, y lo que está enfatizando es un movimiento centrípeto también, pero con necesidad de indagación. Ahí hay una serie de incógnitas. Si os dais cuenta, los semitonos, incluso cuartos de tono que se utilizan en las escalas de Medio Oriente, piden descubrir algo. No son tonos estables. De hecho, en la India, esas notas más komal, como ellos llaman, que son semi, que no son enteras, las enteras las llaman shuddha, pues las komal son impuras. A mí esto me llamó la atención porque para mí no son impuras, para mí son muy bonitas, a mí me encanta hacer. Es como que coges el alma y la expandes como si fuese una goma. Esa es la comparación que
yo suelo hacer, ¿no? Y por eso a mí me encanta ese tipo de variaciones o modulaciones en una misma nota. Dentro de un tono hay muchos tonos. Es lo que Gurdjieff llamaba las octavas interiores, ¿no? Entonces, para mí, no es que sean impuras, son quizás inestables, eso sí. Inestables en el sentido de que te piden resolver, o sea, no te puedes quedar ahí porque tienes que hacer algo, ¿no? Si yo hago... No me puedo quedar ahí, tengo que resolver y ahí ya descansas. En ese sentido, son notas que en nuestro ser se corresponden con incógnitas o anhelos, con algo que te mueve. Entonces, esto es un aspecto interesante de la música también. Cómo nos mueve a resolver, a buscar la resolución de problemas, incógnitas. Y este es otro aspecto del estudio armónico. Las personas que estudian conmigo pues muchas veces me preguntan inquietudes o me lanzan cuestiones que evidentemente yo también me he hecho muchas veces. Y yo no estoy ahí para responder a todas las preguntas, lo que puedo hacer muchas veces es ayudar a que alguien con verdadero anhelo pues pueda encontrar la respuesta por sí mismo. Ese es el papel de un guía, ¿no? Es ser una inspiración, porque nosotros en el camino siempre vamos a encontrar patrones que son afines, ¿no? O casi idénticos, ¿no? Y en ese camino de crecimiento y de expresión de la verdad pues hay muchos baches, y eso también es importante conocerlo con una ciencia, ¿no? Están las disonancias que pues, en la música nos hacen daño al oído, pero luego tenemos disonancias en nuestro ser que hacen daño al corazón. Cuando nos comportamos de un modo que no está de acuerdo a nuestro verdadero ser, hay remordimiento de conciencia, porque no hay alineación, hay desalineación. Entonces la tarea que tenemos es alinear la personalidad humana que tenemos con la vibración primordial de nuestro ser. Esa vibración primordial que también tiene sus vocablos sagrados, ¿no? Y curiosamente son muy parecidos en todas las culturas importantes. Está la palabra shalom en hebreo, que es paz, salam en la cultura islámica árabe. Para los sufíes, salam es el estado primordial del ser divino. De ahí viene Issalam, ¿no? Es estar en paz. Salama es estar sano, como decía el otro día. Y también se relaciona con el Om de la India, ¿no? Om es la resonancia primordial, que es Shalom, ¿no? Entonces, nuestro ser básicamente es eso, es pura serenidad, pura dicha. Y dentro de lo que es el Om, como ya he explicado en otras ocasiones, se considera que hay 3 estados que se representan con el Aum. Aum representa el sueño sin sueños, sueño con sueños, y la vigilia, que es otra especie de sueños porque estamos constantemente asociando mecánicamente. Entonces, trascender esos 3 estados es entrar en el cuarto, Turiya. Turiya, que es Om y que se asocia también a Turiyatita. Turiya es como un atestiguar, el cuarto lo llaman, eso significa Turiya, que podemos llamar conciencia objetiva, y Turiyatita es como lo que ya no es un estado entre los estados, aquello que no es un estado de conciencia en sí, es lo que no tiene clasificación, por así decirlo. La diferencia sería entre el océano y la humedad del océano. La humedad es Turiyatita y el océano es la conciencia pura que percibe, es la cresta y el valle de la ola que entran en calma. Aunque esos estados, en el Vedanta Advaita o el Vedanta adualista, se consideran de una manera sesgada, porque hay muchos matices que faltan en las enseñanzas indias, si bien pues tienen su verdad y no tienen que ser desechados, ¿no? Pero hay un peligro intrínseco y es creer que tú has alcanzado lo absoluto cuando tienes destellos
de El Cuarto Estado o de Turillatita. Digamos que eso es el comienzo. Es como decía el maestro, el reino de los cielos dentro de ti. Cuando nosotros accedemos a ese reino divino interior, nos ponemos la corona y podemos comenzar no a retirarnos del mundo, sino a traer la luz al mundo, no a convertirnos en ascetas, sino en caminantes de luz para poder traer sanación y liberación. Eso es una característica que sí que está más enfatizada en otras tradiciones, no solo en la tradición mesiánica. En el sufismo también se habla del servicio a la humanidad. En el budismo también parcialmente, lo que pasa es que en el budismo son muy transpersonales. Ahí se ha malinterpretado lo que es el crecimiento interior y piensan que tiene que ver con disolver la personalidad, pero en realidad Buda no enseñó eso. Como ya indiqué en otras ocasiones, él comunicó la verdad, y es que el yo, ana, como dicen en Pali, no es los objetos del mundo o la personalidad convencional de 5 agregados, es algo que está más allá, pero que evidentemente tiene su personalidad íntima. El mismo Buda es una personalidad, es un arquetipo personal. En esto no recaen muchos. Entonces cada uno de nosotros tiene a un despierto, que es básicamente el Adán no caído, y que es una expresión evidentemente del Padre, el Adán Catmón, el Adán primordial, que tiene sus emanaciones o extensiones. Y bueno, en cada cultura pues han sido interpretadas de un modo o de otro, en mayor o menor grado, y por experiencia, tras muchos años de investigación, pues vi que la mayor cantidad de matices concernientes a esa expresión adámica aparecieron en la cultura hebrea, sobre todo en los esenios, que entraron en contacto con el maestro Isho y lo reconocieron como una expresión del Adán primordial. Evidentemente no quiere decir que sea la única enseñanza verdadera, hay que respetar cada una a su nivel y reconocer la verdad en todas, porque la hay. No es cuestión de demonizar tradiciones, porque eso ya forma parte de una tendencia satánica que en muchas ocasiones pues, se debe a un trauma. Hay gente que ha sido religiosa y después de salirse pues, tiene rencor hacia la religión. Eso quiere decir que hay algo en el inconsciente que no está afinado, que no tiene, digamos, la serenidad, que todavía siente rencor y por tanto tiene que atacar. Y en la verdad no hay ataque, no hay crítica. Lo que hay es un poner las cosas en su lugar, si acaso crítica constructiva, pero no acusadora. Es distinto, ¿no? Por eso debemos abrir el corazón y la mente para trascender todas las diferencias y reconocer dónde está lo verdadero y dónde lo falso. Y me resulta muy curioso que ese Turiya o cuarto estado del que se habla en la India, pues también guarda relación con Torah. Torah es el camino de crecimiento interior en la tradición hebrea y tiene como fundamento pues, el tetragramatón, que son 4 expresiones, 4 vibraciones, representadas con 4 letras. Aunque en realidad no son letras, las letras hebreas son fotogramas del movimiento de la energía. Esto fue demostrado por un cabalista llamado Tannen, o Tenen, el Rabí Tenen, si no recuerdo mal. La energía tiene momentos, tiene aspectos que están representados por todos esos vocablos sagrados que se conocían en las ciencias antiguas de diferentes culturas, ¿no? Lo que pasa es que luego esto se perdió, se alteró, malinterpretó y de ahí surgieron pues, muchas tradiciones religiosas posteriores, ¿no? Pero era conocimiento universal. Y bueno, otro aspecto de la música es poder ayudarnos a comprender todo eso de un modo más aséptico. No tenemos por qué estar dentro de un sistema religioso exterior tradicional. Lo importante es afinarse. Y si queremos hablar de una religación o religión esotérica, bueno, eso ya es una cuestión subjetiva del lenguaje. Lo importante no son
tanto las palabras, sino el sentido que le damos a las mismas. Las palabras en sí no son malas, se pueden utilizar de un modo negativo o positivo, dogmático o liberador, universal. Y bueno, no quisiera extenderme más, espero que os haya sido de ayuda esta introducción al aspecto espiritual de los instrumentos y también la armoniterapia entendida como un autoconocimiento, una liberación del alma por medio de la comprensión de la armonía de nosotros mismos, de la música. Así que muchas gracias por escuchar. Recordad que hay otros canales paralelos como Vital en Armonía, Life en Armonía en inglés. Hay un blog llamado Canto de Realidad, donde publico artículos de vez en cuando. Y sigamos armonizando nuestro ser en sintonía con la fuente primordial, el Adán universal, para así poder ser la expresión del bendito, manifestando el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.